estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Química Forense y Toxicología. En esta clase abordaremos los pasos básicos para la búsqueda de artículos de revisión, conoceremos la importancia y el papel de los artículos de revisión en el desarrollo científico. Durante el desarrollo de este tema, comprenderemos de mejor manera las siguientes preguntas relacionadas a artículos de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? ¿Cuáles son las funciones de un artículo de revisión? Tipos y etapas principales para su preparación. ¿Qué es un artículo científico? A continuación, todas estas preguntas que hemos realizado las vamos a ampliar durante el desarrollo de esta clase para conocer más también de los artículos de revisión. Los objetivos que vamos a tener este día son los siguientes: destacar la importancia y el papel de los artículos científicos de revisión en el desarrollo científico, analizar cómo debe de realizarse una revisión bibliográfica de artículos científicos. El propósito de esta clase es definir qué es un artículo de revisión, sus funciones, tipos, etapas de su proceso de elaboración y criterios para valorar su calidad. También, cómo se puede buscar artículos de revisión indexados. La guía de esta clase es la siguiente: definición de artículo científico, funciones de un artículo de revisión, características de los artículos de revisión, métodos de búsqueda, metaanálisis, aspectos a valorar en un artículo de revisión, resumen y bibliografía. El numeral 1 de la guía lo abordaremos en este momento y es definición de artículo científico. La UNESCO define como artículo científico como un método inherente al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Muchas publicaciones son subjetivas, científicamente dudosas e ineficientes. Sin embargo, existen autores potenciales de artículos de revisión que se consideran que tienen mérito. Entonces, nos podemos preguntar acá, ¿cómo poder tamizar los artículos científicos? Eso lo veremos durante todo el desarrollo de esta clase. Las revisiones son una solución que tienen los profesionales para mantenerse actualizados acerca de los últimos conocimientos y tendencias sobre una determinada temática. También se consideran estudios recapitulativos, donde se investigan y se reúnen cierta información discutida y analizada sobre temas ya analizados, aunque estas son consideradas como publicaciones secundarias o terciarias. Las revisiones de la literatura en forma de artículo de revisión son de suma importancia hoy en día debido al incremento del número de publicaciones científicas, lo que impide a los investigadores y especialistas poder leer toda la información publicada por razones de accesibilidad a las numerosas revistas, la falta de tiempo y su excesivo costo. Según Guardiola y Saracevic y Wood, los artículos cumplen las siguientes funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica: compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, actualizar e informar sobre el estado de un tema, transmitir nuevos conocimientos, informar y evaluar la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, identificar las especialidades que van surgiendo, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros, contribuir a la docencia.
El artículo de revisión es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y se discute la información publicada sobre un tema, que puede incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. La clasificación lo hacen en función de su longitud, cobertura de fuente e información utilizada y del público lector esperado. Saracevic y Wood consideran las revisiones como un genérico que abarca un grupo de productos relacionados, entre los cuales sobresalen los reportes del estado actual sobre la materia y los handbooks, mientras que Squire, más dirigido hacia las revisiones clínicas, los clasifica en artículos de evaluación, artículos descriptivos, bibliográficos, comentada y revisión, a propósito del caso, pero solo considera como verdaderos artículos de revisión al primario y segundo tipo. En nuestro caso, los artículos los estamos clasificando de la siguiente manera: como artículos críticos, artículos evaluativos, artículos interpretativos, artículos especulativos, artículos de puesta al día, artículos docentes, artículos históricos, la búsqueda bibliográfica debe de ser exhaustivo y reciente, para que el autor se acerque lo más posible al total de la literatura publicada sobre el tema, o por lo menos a la más reciente, aunque esta totalidad sea en la práctica inalcanzable. También se utilizan usualmente descriptores o palabras claves, los años de la búsqueda, los idiomas y lugares de información. Para ello, se deben definir previamente la vía, manual o autorizado, estrategia ideal para la búsqueda de la información. La estrategia ideal para la búsqueda de la información consiste en efectuar búsqueda automatizada en base de datos, que este puede ser generalmente CD-ROM, disquetes, o puede ser también información en línea, como Medline, Embase, Current y otros. La revisión manual de índices referativos impresos, como los Index Medicus, Excerpta Medica y otros. La revisión de revistas que publican artículos sobre especialidades del tema en cuestión. Identificación de los autores, los más destacados en el tema mediante Site Citation Index. El estudio de las referencias. La localización de las más relevantes acerca del estudio de las referencias. El intercambio con especialistas que trabajan en el tema. El análisis es el proceso mediante el cual se determina y extrae la información más sobresaliente contenida en una fuente de información dada, la que se separa en sus elementos constituyentes sobre la base de una organización determinada. Este consta de las siguientes etapas, de las cuales existen evaluaciones: familiarización con el contenido, clasificación preliminar de los documentos, selección y extracción de información relevante, verificación de los conceptos o datos en extractos individuales. Como observamos, estas están desglosadas en evaluaciones. Entre lo que es la familiarización con el contenido, clasificación preliminar de los documentos, es la primera evaluación. La selección y extracción de información relevante y la verificación de los conceptos o datos en extractos individuales corresponde a la segunda evaluación. Ordenamiento y combinación de la información extractada.
evaluación comparativo de los diferentes extractos o datos. Estos corresponden a la tercera evaluación. Y lo que son resolución de los conflictos que puedan presentarse entre los diferentes resúmenes y la condensación de la información en una estructura y forma más asequible y de acuerdo con los objetivos y fuentes de trabajo. La redacción del artículo de revisión debe de tener presente a la hora de iniciarse lo que es un guión y una revisión. Los artículos deberán proporcionar respuestas a problemas con respecto a connotaciones conceptuales o prácticas y cuando éstas no sean definitivas, al menos deben de indicar las directrices para investigaciones futuras. El guión precederá al texto de revisión en dependencia del tamaño del artículo, pero si este es corto no será necesario que forme parte del producto final, pero sí servirá de guía en este momento en la redacción del mismo. La falta de organización es una de las deficiencias más comunes en muchos artículos de revisión. Si este está bien revisado, su alcance quedará más definido y sus partes se encajarán siguiendo un orden lógico. En el caso de la revisión de los procesos de análisis y síntesis de los documentos, si estos no se adaptan a ninguno de los epígrafes del guión, este se debe revisar y descargar la referencia tratando de no forzarla, mucho más si no aporta alguna información trascendental, pues lo más importante no es la cantidad de referencias, sino su pertinencia. La estructura básica de un artículo científico consiste en introducción, que incluye objetivos del trabajo. Se debe enfocar en los factores más importantes de la revisión e incluirse información sobre el objetivo de estudio, como es la población, la intervención o exposición. La intervención o exposición de la prueba o resultado, haciendo énfasis en las interrogantes y los métodos. Los lectores se influyen mucho con la introducción de los artículos. Este decide si continuarán leyendo o no según que encuentren en los primeros párrafos. El método o métodos, también definida como recogida de información, materiales, etc. Se debe especificar claramente lo siguiente: métodos empleados para la búsqueda y localización, criterios para decidir los artículos que se van a incluir o no en la revisión. La recogida de información se refiere a las fuentes de datos o búsqueda bibliográfica y en ella se debe aclarar cualquier restricción establecida, como pueden ser el periodo revisado, el idioma, ámbito geográfico, etc. Las fuentes de datos pueden ser no solo bibliográficas, estos pueden ser personales e institucionales. Detallar este importante aspecto ayudará a que el lector conozca el rigor científico con que fue hecho la revisión y la solidez de los planteamientos de su autor. Análisis e integración de la información, donde se aborda resultados y discusión. No debe contener solamente una relación de citas o de resúmenes, sino que también debe establecerse un fundamento sistemático entre ellos que permita señalar las congruencias y contradicciones de la literatura y donde se expliquen las diferentes conceptualizaciones y métodos. Los estudios que tienen una aplicación particular deben describirse en detalle, pero aquellos cuyos resultados son equivalentes pueden agruparse y resumirse brevemente. Esto depende de la evaluación de la validez, reproducibilidad y objetividad de sus valoraciones, variabilidad de sus resultados, combinación correcta de sus resultados. Y para terminar, las conclusiones. Estas sí son necesarias. Debe de existir
coherencia entre las conclusiones de la revisión y los resultados del análisis, si éstas se justifican, claro, pues será necesario que los procesos anteriores se hayan aplicado con sistematicidad. Al concluir, se pueden hacer propuestas de directrices para nuevas investigaciones o sugerir nuevas iniciativas para resolver los problemas destacados, los cuales se deben reflejar para que se conozca que no se sabe todavía sobre el tema revisado. Ahora hablaremos del metaanálisis. El metaanálisis es un proceso de revisión, análisis y síntesis de información que combina cuantitativamente los resultados de varias investigaciones independientes hechas bajo una misma hipótesis con el propósito de integrar sus hallazgos. El objetivo del metaanálisis es encontrar el aumento del procesamiento estadístico de los resultados de varios estudios primarios, la resolución de los desacuerdos que puedan existir, mejorar el tamaño de la relación de estudio y analizar variables no planteadas en los estudios primarios. Esto se puede combinar con investigaciones con diferentes técnicas o periodos. Algunas de las limitaciones están dadas por deficiencias de algunos de los artículos en los que éste se basa, pues o no contienen los datos completos o no describen informaciones importantes. Su mayor aplicación hasta este momento ha sido la integración de resultados de ensayos clínicos. Los resultados de un metaanálisis pueden ser estadísticamente significativos. Sin embargo, esto no debe impedir que se cuestione si la diferencia hallada es suficiente para motivar variaciones o confirmar una técnica o tratamiento determinado. Aspectos a valorar en un artículo de revisión. Los lectores valorarán la calidad del artículo de revisión por el cumplimiento de los aspectos tratados anteriormente. En resumen, ellos tendrán en cuenta los siguientes factores para su valoración: formulación clara de los problemas, método empleado para decidir qué artículos son importantes, validez de los artículos originales, variabilidad de los resultados de los artículos, combinaciones de los resultados de los artículos, coherencia de las conclusiones y recomendaciones para nuevas investigaciones. Para los trabajos de consolidación de información, entre los cuales se encuentran los artículos de revisión elaborados por unidades de análisis de información, Saracevic propone los siguientes aspectos para evaluar la calidad del producto final: integridad, grado en que el tema fue cubierto por la literatura; perspectiva, propósito, orientación, grado de aptitud en relación con el tema a los usuarios; análisis, continuidad y profundidad del análisis, grado de organización de la información de diferentes fuentes y de evaluación aplicado al análisis; síntesis, grado de compactación, extensión de la información previa, poder de inferencia, grado de materias relacionadas y de evaluación aplicada en la síntesis; valor añadido, identificación de nuevas especialidades, introducción de nuevas hipótesis, teorías, sugerencias de trabajos futuros, inspiración y estímulos; utilidad, objetivos para los que puede servir. Resumen: las revisiones representan el 10% aproximadamente de las publicaciones en algunas ciencias, como las relacionadas con la química y la medicina. Recordar que lo más importante de un artículo científico no es quién lo escribe, sino su calidad integral. En todo el desarrollo de elaboración de un artículo es importante los métodos de búsqueda, selección
análisis y síntesis de la información y la redacción del artículo. Lo más importante de un artículo de revisión, como se explicó anteriormente, no es quién lo escribe, sino la calidad integral del artículo, que abarca desde el rigor de la búsqueda bibliográfica hasta su redacción y conclusiones, pasando por niveles de análisis, síntesis de información y el cumplimiento de objetivos que se propuso el autor con el trabajo. En conclusión, para la redacción de artículos se recomienda formular el objetivo con precisión, especificar los métodos de búsqueda y los criterios de selección, asegurándose de que respondan al objetivo, resumir la información de forma sistemática, evaluar la calidad metodológica de las referencias, ponderar la información obtenida y descartar aquellas que no tengan un valor significativo, notificar las limitaciones e incongruencias de los resultados, extraer conclusiones sucintas, identificar aspectos pendientes del tema y sugerir nuevas ideas. De las referencias bibliográficas que se partieron para la elaboración de esta clase, estas son las más importantes. Martinson con su guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Boveriet con su libro Marcas, partes del artículo de revisión. Guardiola con su documento El artículo de revisión hacia un mayor rigor científico. Saracevic con su libro Consolidation of Information, a Handbook of Evaluation, Restructuration and Repackaging of Scientific and Technical Information. Rogueras con artículo de revisión. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Mezquita y hoy hablaremos acerca de los artículos de revisión. Bien, comencemos. ¿Pero qué es un artículo de revisión? Es un tipo de estudio con el fin de realizar una búsqueda de literatura específica de un tema, para así resumir la información, identificar los aspectos relevantes o los aspectos conocidos o desconocidos y controvertidos del tema, y asimismo identificar las aproximaciones teóricas del tema. Tipos de artículos de revisión. El primero de ellos es la revisión exhaustiva, la cual profundiza la información general del tema. El segundo es el descriptivo, el cual muestra los avances o cambios que ha tenido este tema. Y finalmente el evaluativo o sistemático, el cual responde a una pregunta específica basándose en evidencia, haciendo una síntesis general de la información. El artículo de revisión se estructura en introducción, donde hay que definir los objetivos, metodología, donde hay que buscar bibliografía, el desarrollo y discusión, en donde hay que estructurar los datos a favor o en contra del tema, la conclusión, en donde se elabora una conclusión coherente teniendo en cuenta los datos anteriores, y finalmente las referencias. Es por lo anterior que estos artículos de revisión son para todo tipo de lector, desde profesionales hasta lectores curiosos, y por ello hay que tener en cuenta que la redacción debe ser lo más sencilla, concisa y clara posible, para que este artículo sea legible por cualquier tipo de público. Bien, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. De la siguiente lámina vamos a observar un enlace de la videoconferencia en Google Meet programada en 2 sesiones desde las 8 hasta las 22 horas del día 29 y 30 de junio del 2020. Y con esto hemos aprendido acerca de la búsqueda de artículos de revisión. Hasta la